Ser podcast. Antonio Pedro Santos es fotoperiodista de la agencia Lusa de Noticias. Antonio Pedro, hola. Hola. Tú eres lisboeta y llevas toda la vida viviendo en Lisboa. Toda la vida, sí. Sabes que Lisboa es muy conocida por la luz. Tiene una luz mágica, muy limpia, muy linda de fotografiar. Entonces, para un fotoperiodista como yo, es un sueño vivir aquí en esta ciudad. Sí. Oye, ¿hay alguna hora del día en la que la luz sea especialmente adecuada para hacer fotos en Lisboa o cualquier hora es buena? Para mí, mi luz preferida para fotografiar es en el atardecer, porque es una luz muy limpia, también un poco mucho naranja, entonces es muy linda de captar. Por ter passado mesmo ao meu lado, certo fadista. Este es El primer vuelo De cor morena, boca pequena, a Lisboa. olhar trocista. Jorge Sánchez, hola. Hola, Pedro. Bienvenido a otro primer vuelo que nos lleva cerquita de donde estamos, nos lleva a Lisboa. Y Jorge, como en cada uno de nuestros primeros vuelos, le pone playlist a esta maravillosa ciudad. Qué gozada viajar con vosotros de nuevo. Y bueno, cerquita, pero el universo es maravilloso, lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de este ratito juntos en la SER. Fíjate, empezamos con la reina del fado, Amalia Rodríguez, nacida en 1920. Era una humilde familia, pero antes de triunfar en la música, claro, a Amalia le tocaba trabajar como vendedora de fruta en esos muelles, en la zona de Alcántara, en Lisboa. Esa voz que estamos escuchando, bueno, ella la aprovechaba no para cantar, sino para pregonar la mercancía a las gentes que por aquí. Claro, todo eso había que aprovecharlo. Y bueno, pues poquito a poco fue atrayendo más clientes que cualquier otro puesto. Ya algo indicaba que Amalia iba a triunfar. Bueno, con 15 años empezó a cantar, a los 20 ya era popular en Portugal y bueno, poquito a poco se fue introduciendo en el mundo del cine, ganando fama tanto en nuestro país, también en Brasil, en Francia. Allí fue casi tan popular como en Portugal. Estuvo un tiempo viviendo en París, actuó en el Olimpia, incluso Charles Aznavour escribió para ella un fado en francés. En fin, una carrera de casi 6 décadas que la convirtió a Amalia Rodríguez en un icono nacional y una de las voces más importantes. Con Amalia Rodríguez empezamos este viaje a una de las ciudades más bonitas del mundo. Ai, moraria das procissões a passar, da severa e voz saudosa, na guitarra a soluçar. Vamos a empezar a hacer fotos en la Baixa Pombalina. Es una de las principales partes de Lisboa. Sabes que en 1755 en Lisboa tuvimos un terremoto seguido de un tsunami. Entonces toda esta parte de la ciudad ha sido destruida por el tsunami, por el terremoto. Entonces es una parte que ha sido reconstruida después del terremoto en el final del siglo XVIII, inicio de XIX. Entonces es una parte muy carismática de Lisboa. Y a mí me encanta esa parte de Chiado, de Rocío, de restauradores, donde tenemos la plaza con un monumento que significa la victoria de los portugueses contra los españoles en el siglo XVII, y donde tenemos siempre una ceremonia en el 1 de diciembre. Entonces es una parte muy carismática, muy linda de Lisboa que a mí me encanta muchísimo. Hay una imagen que yo creo que todos nos hemos llevado la primera vez que vamos a Lisboa y es tomar una fotografía en el entorno del Cais das Colunas. Sí, Casas de las Colunas ha sido una de las principales entradas en Lisboa. Te voy a decir una curiosidad. En el siglo pasado, cuando la reina Isabel de Reino Unido, de Inglaterra, ha visitado Lisboa, ha entrado en la Baja Pombalina precisamente por el Cais de las Colunas. Entonces, en el pasado ha sido un lugar muy importante para la ciudad de Lisboa. Ahora está siempre lleno de turistas, Sí. pero es un sitio muy bonito, muy lindo de fotografar el atardecer, porque por la derecha se ve la Ponte 25 de Abril,
Sí. que originalmente era la Ponte Salazar, tenía el nombre del dictador portugués António Oliveira Salazar. Y después de la Revolución de los Claveles en 1974 han cambiado el nombre para Ponte 25 de Abril. Entonces estaba diciendo que por el atardecer en el Cais de las Columnas se puede ver por la derecha la Ponte 25 de Abril y el sol y una luz muy naranja, muy, muy bonita, muy bonita. Es una maravilla, sí, es una maravilla. Lisboa tiene varios miradores. Creo que tú tienes uno que crees que es para ti desde el que se tiene la mejor perspectiva de la ciudad, que es el Mirador de la Señora del Monte. Verdad, es la parte más alta de Lisboa. Se queda en el barrio de La Graça. Mm. Es uno de los barrios más tradicionales de Lisboa. Entonces es el sitio, el lugar perfecto para ver en el atardecer. Es muy bonito, se puede ver 60-70% de la ciudad de Lisboa desde el mirador de Señor del Monte. Es muy, muy, muy lindo. Venga, pues fotografía también desde el Mirador de la Señora del Monte. Has mencionado el río. Claro, el río es un lugar en torno al que pasan muchas cosas en Lisboa y es un lugar que cualquier viajero que vaya por primera vez a la ciudad tiene que recorrer, pasear a la orilla del río Tajo. ¿Verdad? El río Tajo, que como sabes nace en España, en Toledo, es muy importante para los lisboetas, para las personas de Lisboa, porque está siempre presente desde cualquier lugar. Se puede ver el río. En la otra margen del río no es Lisboa, es de otra ciudad que se llama Almada. Uh-huh. Entonces, desde Almada se puede ver toda la ciudad de Lisboa con el río, con la Ponte 25 de Abril, que está siempre presente también. Y es una de las marcas más importantes de la ciudad de Lisboa, por supuesto. Esta es una experiencia que yo recomiendo, es coger un barco, que es como un autobús, es un barco público de los que unen las dos orillas del río Tajo, cogerlo en Lisboa, cruzar al otro lado y ver la ciudad desde el otro lado. Es una gran experiencia. De hecho, por allí cerquita hay también una zona de muelles donde poder tomar algo, incluso mientras ves Lisboa al atardecer, y es una maravilla. Antonio Pedro, pues Alfama, ¿no? Habrá que hablar de Alfama o del barrio Alto o de Belén. Sí, a mí me encantan los barrios más tradicionales, más antiguos de Lisboa, como Alfama. Alfama que es conocida por sus calles muy angostas, muy estrechas, y es donde me gusta más fotografiar en Lisboa. Es muy carismática, las gentes, las calles, las calles donde se puede escuchar también el fado, que es la música tradicional portuguesa, y es el principal barrio donde se puede escuchar el fado en las calles. Entonces a mí me encantan muchísimo los barrios tradicionales como Graça, como Bica, como Barrio Alto, pero Alfama es muy diferente. Costumbro decir que si quieres conocer bien la esencia, las raíces de Lisboa, debes caminar por las calles angostas de Alfama, que son como un laberinto, y te debes intentar perder por el barrio de Alfama, que es muy, muy lindo. Bueno, pues un recorrido de Lisboa. Sigue quedando, Antonio Pedro, una Lisboa auténtica. Decías antes, hay zonas que están llenas de turistas. Bueno, en Lisboa hay mucho turismo, ¿no? ¿Sigue habiendo una Sí. Lisboa auténtica? El año pasado, año pasado tuvimos el récord de visitantes, de turistas en Lisboa. Creo que 32, 33 millones Wow. de turistas en Portugal, en Lisboa. Entonces, sí, Lisboa está siempre llena de turistas, pero a nosotros, a los portugueses, nos gusta recibir las personas, los extranjeros, los turistas. Entonces, es una
una maravilla que tanta persona de todas las partes del mundo les gusten visitar Lisboa. No es un problema. El problema es que en los barrios más tradicionales como Alfama, las personas están saliendo de los barrios porque hay muchos apartamentos de Airbnb. Entonces, el barrio está perdiendo un poco de su lado más tradicional, ¿me entiendes? Pero hace parte del turismo porque la principal industria en Portugal es el turismo, entonces es muy importante para la economía portuguesa, sí. Tiene buenas y más cosas, naturalmente. Claro. Bueno, pues Antonio Pedro Santos, fotoperiodista de la agencia Lusa de Noticias, gracias por habernos guiado por tu ciudad, por Lisboa. Un placer. Encantado, muchas gracias. Hola compañeras, soy Patricia de Cuéntame un cuadro y hoy os invito a pasear por Lisboa, pero no por la Lisboa de siempre, porque si pensamos en esta ciudad, pensamos en tradición, en historia, en melancolía, pero hoy vamos a hablar de vanguardia. Nos vamos al barrio de Belém, al Museo Colección Berardo, uno de los grandes espacios de arte contemporáneo de la ciudad, y allí nos espera una obra que para algunos críticos supuso directamente el fin del arte. Hablamos de las brilloboxis de Andy Warhol. Pongámonos en situación. Años 60, Estados Unidos. Una sociedad marcada por el consumo, por la producción en masa. Andy Warhol propone algo desconcertante. Reproduce cajas de detergente de una de las marcas más vendidas y las apila en un museo. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que esto sea arte? Pero quizá la pregunta correcta sea otra. ¿Por qué no podría serlo? Si el arte siempre ha hablado de su tiempo y a Warhol le toca vivir rodeado de productos fabricados en serie, ¿por qué el arte no iba a poder producirse también en serie? Si incluso el Star System americano fabrica actores y actrices como si fueran productos, ¿por qué el arte iba a quedarse al margen? Lo que Warhol nos propone no es solo un objeto, es una reflexión. Nos obliga a preguntarnos qué valoramos realmente de una obra de arte, si la mano del artista o la idea. Porque con estas cajas Warhol rompe con el relato tradicional. La obra de arte ya no es única, es múltiple. Y ya no nace del imaginario burgués, sino del imaginario popular. Y quizá ahí está el verdadero giro, que el arte dejó de ser algo reservado para unos pocos y empezó a parecerse mucho más a la vida de todos. Espero que disfrutéis de la ciudad y, como siempre decimos en Cuéntame un cuadro, queda mucho arte que contar. Estás escuchando El primer vuelo a Lisboa. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Canciones dedicadas a Lisboa, un buen puñado, pero algunas, como esta, son especiales. Pues sí, Pedro, porque Lisboa, menina e moça se convirtió por unanimidad de los concejales del ayuntamiento en canción oficial de Lisboa tras el fallecimiento de Carlos. Fue a nivel póstumo, año 2021, cuando le dieron ese honor. Curiosa la historia de Carlos do Carmo, el Sinatra del Fado, así es como le llaman. Bueno, a los 9 añitos ya había grabado su primer disco, fíjate, fue a los 25 cuando falleció su padre, cuando decidió tomar las riendas
de la Casa de Fados familiar en ese barrio alto de Lisboa, y sin duda ha sido una de las mayores contribuciones de Carlos a la cultura portuguesa. Él renovó el fado, lo preparó para las futuras generaciones, fue de hecho el primer artista portugués que editó un compact disc. Anda. Sí, tremendo, un CD. ¿Os acordáis los CDs? Pues sí, él fue el primero en Portugal, también representó a su país en el Festival de Eurovisión hace 50 años, cuando llevábamos a Braulio nosotros. Anda. Pues ahí estaba Carlos haciendo lo suyo, y también fue embajador de la cultura portuguesa. Por cierto, que otro Carlos, Saura, contó con él para la película Fados. Pues esta Lisboa, menina, hermosa, en mi portugués un poco macarrónico. Mejor que el mío. De Carlos do Carmo. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Pilar del Río, hola, bienvenida al primer vuelo. Muchas gracias. Oye, cuando a Pilar del Río le preguntan ¿cómo es Lisboa?, ¿qué responde? Que es una ciudad antigua, que está hecha sobre 7 colinas, lo cual es muy romántico, pero dificulta mucho el andar, sobre todo cuando lleva las bolsas de la compra, que tiene gente muy simpática y como 1000 turistas por persona, pero que es una ciudad preciosa. Sí. Claro, iba a decirte, Pilar, ¿y si te preguntan cómo son los lisboetas? Los lisboetas tienen siempre, hay una palabra que los define, amables. Son amables, son simpáticos. Se dice que tienen los portugueses mucha facilidad para hablar todos los idiomas. ¿Sí? Creo que sí, que es cierto, pero sobre todo y básicamente es pura amabilidad. Tú preguntas en un idioma, aunque te intentes acercarte al portugués, ellos inmediatamente te van a responder en tu idioma. Y tu idioma puede ser francés, italiano, por supuesto español, pero también inglés y alemán, Sí. Que aquí hay una capacidad multicultural y multilingüe extraordinaria. Y eso no es por soberbia para demostrar yo sé y tú no, es por amabilidad. No sé si queda algo en la ciudad de Lisboa, de aquella Lisboa que Pilar conoció por primera vez. Queda poco, porque la gente del centro de Lisboa que configuraba la ciudad, porque claro, cuando venimos a Lisboa de turismo a pasar unos días, no vamos a los barrios, venimos al centro, pues esa gente lamentablemente ha sido desplazada, no al extrarradio, no a nuevos barrios que se hayan podido hacer cómodos, eficaces, con zonas verdes, no, al otro lado del río. Lisboa se puso de moda, los precios aumentaron de una forma tan extraordinaria que parejas que tienen los dos un sueldo no pueden alquilar y, por supuesto, mucho menos pensar en comprar. Entonces la gente se está yendo, la gente que caracterizaba por personas mayores con jubilaciones cortas o personas jóvenes, se están yendo a vivir a la otra banda, como se dice aquí, que es al otro lado del río. Y la ciudad ha perdido mucho de la caracterización que tenía antes, esas personas de distintas edades, de distintos colores, que te acogían cuando hacías una pregunta, que te llevaban, pues eso ya un poco ha desaparecido. Sí, claro, cuesta... El turismo, sí, es que el turismo lo puede arrasar todo. Hay lugares donde no lo hace, pero hay otros donde lo hace. Y en Lisboa, antes lo mencionabas, 1000 turistas por habitante prácticamente. En Lisboa, quien la visite por primera vez, una de las cosas que va a notar, Pilar, es la presencia masiva de turistas. Es tremendo, porque además había los barrios del centro de Lisboa, la zona céntrica, estaba constituida todavía como en la época medieval. Pues la zona donde vendían encajes, hilos y tal, la zona de encuadernación, la zona, pues como pasaba en todas las ciudades, pero en Portugal se había mantenido hasta recientemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas esas pequeñas tiendas que le daban sabor se han convertido en tiendas normalizadas o en tiendas de productos de turismo. Antes el tono era bajo y ahora el tono es alto y no sabes en qué idioma, porque están todos los idiomas mezclados.
Que eso es también riqueza, claro que sí, la ciudad de Lisboa tenía que vivir, pero yo no sé si como está ahora mismo gestionándose el turismo, le está dando riqueza a los portugueses o tal vez no, esté agobiando a los portugueses, los esté expulsando, hayan subido los precios y, y quien esté ganando sean multinacionales que vienen con barcos, que dejan a gente y luego se la llevan. Eso es algo que está ocurriendo en el mundo entero, es un factor a tener en cuenta, pero Lisboa sigue siendo Lisboa. Es que te iba a decir, claro, que nadie se desmovilice. Si alguien quiere ir a conocer Lisboa por primera vez, que viaje, porque tú lo has dicho, Lisboa sigue siendo Lisboa. ¿Qué tiene esta ciudad que hace que quien llegue allí siente algo que no se siente en muchas ciudades? Mira, Pedro, yo voy a decir una cosa que parecerá absurda y que van a decir alguien que estoy tirando tejas o piedras a mi tejado. No es eso. Venir a Lisboa con los libros, leer sobre Lisboa antes, leer autores que han escrito sobre Lisboa, y hay muchos, tanto portugueses como no es portugueses, también los hay españoles e italianos. Y cuando tengan una Lisboa asimilada en lectura, llegan, la buscan y la encuentran. Claro. Porque entonces ya se prescinde del ruido exterior y vas al corazón de las cosas. Y sí, siguen estando las mismas calles, sí, siguen estando las mismas sombras, sí, siguen estando los mismos árboles, sí, siguen estando esas iglesias, esos recodos, ese espacio donde se escondían los personajes de ciertos libros, ese lugar donde la Inquisición actuaba, esa plaza donde acabó la dictadura y salió el Marcelo Caetano, y están los mismos árboles donde la gente se subió para aplaudir que acababa la dictadura. Todo eso está, pero tienes que venir ya un poquito preparado, como si hubiera que hacer unas vísperas antes de viajar a Lisboa para conocer una ciudad íntima y no una ciudad superficial. Lo que te voy a pedir es un atrevimiento, pero ya que has mencionado libros y autores, no sé si hay 1, 2, 3 de estos que casi sean el libro manual para visitar Lisboa. Hay autores portugueses y no portugueses que se pueden respirar, ¿no? Si se lee unos poemas de Fernando Pessoa, si se leen unos poemas de Sofía de Melo Braine Andersen, hay novelas que ayudan a conocer Lisboa, por ejemplo, la de Tabucchi, sostiene Pereira, y por supuesto también está la de José Saramago, sí, El año de la muerte de Ricardo Reis, que por ejemplo a mí es el libro que me trajo a Portugal. Había leído ese libro y sentí la necesidad absoluta y total de conocer esa ciudad, y encontré esa ciudad. Bien, es verdad que era el año 86, pero esa ciudad sigue estando si se busca, o sea, esas ciudades de las que hablan estos autores que mencionan. Sí. Si yo quedara, yo llego a Lisboa, he quedado con Pilar del Río y le digo, Pilar, me dejo llevar, ¿a dónde me llevarías? Pues yo te daría una vuelta partiría desde donde está Camões, entraría, subiría una calle que lamentablemente ahora mismo no te sé decir cómo se llama, es súper conocida, pero bueno, mirando la estatua de Camões de frente a la derecha, e iría al Alto de Santa Catarina. Habría que andar mucho, un poquito por esa calle, vamos, 3 o 4 minutos. Luego hay unas cuestas tremendas, algunas de ellas tienen elevadores, pero hay una que ya no tiene cuesta y se van dando y se desemboca en una plaza que está sobre el río y sobre el Museo de Arte Antigua, por cierto, y que ves el río estupendamente, pero lo ves a la sombra de Adamastor. Hay unos cuantos árboles, hay unos bancos para sentarse, y de repente sientes que es el centro de la ciudad, el centro de la literatura, porque es Camões, que es un homenaje a Camões. Estás viendo el río que ya va a desembocar en el mar, y te recuerdas que aquí donde la tierra empieza y el mar acaba, entonces bueno, aquí donde la tierra acaba y el mar va a empezar, y bueno, ver Lisboa con los ojos literarios es un descubrimiento. Lisboa es una ciudad literaria,
Dice, pero ¿tiene otra riqueza? No, es una ciudad de memoria, es una ciudad literaria. Y si sola y exclusivamente está habitada por turistas, no por viajeros, sino por turistas, se le puede quitar un poco del sonido de las personas que vivieron antes, pero seguirá siendo una ciudad literaria. Bueno, hay que acercarse a ver el río. El río Hay que Lisboa, hay acercarse que al verlo de cerca. río. Hay que acercarse al Museo de Arte Antigua, porque hay algunos, no es muy grande, se puede abarcar y tiene algunos cuadros maravillosos, tiene un bosco genial. Y luego llegas a Belén, está el monasterio de los Jerónimos, pero está el Centro Cultural de Belén, que es un edificio moderno y que encaja perfectamente con el manuelino del monasterio de San Jerónimo, y dentro tiene galerías de arte, exposiciones. Está muy bien visitar lo contemporáneo con lo antiguo. Si entras, que no se puede nunca porque hay unas colas tremendas, pero si entras en el monasterio de los Jerónimos, se tiene además el gran placer, la gran suerte de, cuando vas caminando por el claustro, encontrarte como una especie de... No es un busto, es como... Ay, Dios mío, no me sale la palabra. Bueno, un anuncio. Aquí reposan los restos de Fernando Pessoa. Y un poema escrito. Entonces, qué maravilla sentirte cerca de un poeta que fue tantas personas, que tuvo tantos heterónimos, que sirvió para tantas situaciones anímicas, que es tan rico, y de repente, bueno, pues está allí y le dice, hola Fernando, y ya luego sigue subiendo la... Sigues tu camino. Saludas a Sigue Fernando. viendo Y dices, sí. a los conquistadores y todo eso. Pero has visto a Fernando Pessoa, que sí está cerca de nosotros, que murió tan joven, un poquito de cirrosis tenía él, pero que era... Y yo creo que sobre todo no podía aguantar tanta sensibilidad y tanta inteligencia como llevaba dentro. Pilar del Río, gracias por acompañarnos un poquito por Lisboa. Sí, y hay que venir, ¿eh? Y hay que venir y hay que dejarse llevar, que oigan la voz del tiempo, que está en los libros, que la transmiten las miradas, que, insisto, las sombras de la ciudad siguen siendo las mismas. Estás escuchando El primer vuelo a Lisboa. Hemos empezado este repaso musical por Lisboa con una de las grandes voces de mujer de la música tradicional portuguesa. Volvemos a una voz de mujer, también otra de las grandes. Bueno, con permiso de Dulce Pontes, el legado de Amalia Rodríguez, como bien decías, lo recoge y lo amplía Maritza, la que estamos escuchando, o Gente da Miña Terra, es esta canción. Nuestra protagonista, que nació en Mozambique, pero bueno, ahí todavía era colonia portuguesa. Fue tras la revolución de los claveles y la descolonización cuando su familia, bueno, pues se trasladó a Portugal en busca de esa estabilidad que le daba. Y Marisa pues creció ahí en Lisboa, donde desarrolló ese vínculo con el fado desde bien jovencita. Esta canción es uno de sus mayores éxitos, se considera himno del fado contemporáneo, y a pesar de su éxito internacional, Marisa mantiene una fuerte conexión con esas raíces tradicionales portuguesas. Agora que eu percebi esta tristeza que traz, Hola, pues yo como portuguesa que vive en Lisboa evitaría por completo coger uno de esos tuk-tuks con guías que no saben nada de la ciudad, ya que lo inventan todo. Son una importación de Asia que perjudica muchísimo el tráfico en el corazón de la ciudad de Lisboa, y además visualmente son un folclore que no tiene nada de portugués y hacen un ruido horrible. La verdad es que ni siquiera entiendo cómo son legales. Tampoco entraría en una de esas tiendas que venden pastel de bacalao con queso derretido dentro, como si fuera una gran especialidad nacional. Creo que ningún portugués jamás ha comido eso.
Lo mismo con las tiendas de enlatados, que son unas tiendas muy grandes, bonitas, con música, pero la verdad es que ni sé qué hay dentro de esas latas, no gastaría ni un euro allí. Luego, Time Out Market es un food hall súper ruidoso y caótico donde no apetece estar, aunque sí hay buenas opciones gastronómicas, pero en todas las calles alrededor de ese recinto hay excelentes alternativas para todos los presupuestos, así que no hace falta perderse allí. En Portugal en general se come muy bien, pero como en otras ciudades, evitaría los restaurantes con empleados en la puerta intentando convencerte de entrar, de esos que llevan los menús en la mano, porque normalmente sirven platos supuestamente icónicos, hechos con productos de bajísima calidad y a precios exagerados. Tampoco cogería un taxi. Por lo general cobran mucho más que los Ubers. No siempre ofrecen facilidades de pago y claramente no destacan por su higiene. Evitaría también el tranvía 28. En su lugar recorrería esas zonas a pie, que sí son preciosas y obligatorias para quien quiere conocer Lisboa. Y si hace mucha ilusión probar un tranvía típico, mejor elegir otro que no sea el 28, que siempre va tan lleno que no se consigue respirar. Por último, evitaría conducir un coche en el centro de la ciudad. Yo misma cuando voy no llevo mi coche. De moto sí, es posible, pero solo para pros, ya que es un poco peligroso por los tranvías y porque además no es una ciudad llana, ¿vale? Muchas gracias, chao. El primer vuelo, con Pedro Blanco. Vamos a comernos Lisboa. Carlos Cano, hola. Hola, Pedro Blanco, ¿cómo Bienvenido estás? al primer vuelo. ¿Conoces Lisboa, no? He estado varias veces, sí, de escapada, y luego en unos veranos que pasé en la playa de Comporta, pues iba a pasar el día a Lisboa y es un planazo, la verdad. ¿Te gusta tanto como a mí? Me gusta mucho, sí, esos tranvías, esas vistas, ese ambiente un poco decadente y supermoderno al mismo tiempo. Sí, ¿no? Sí. Acercarse al río, al atardecer, bueno, en fin, es una ciudad maravillosa donde también se come muy bien, muy bien. El prejuicio, bueno, no solo el prejuicio, porque no lo es, porque forma parte de la realidad. Alguien puede decir, bueno, el estereotipo, el bacalao. Pues desde luego que el bacalao es el plato bandera, ¿no? Casi el plato Portugal, nacional sí. de Portugal. Sí, Dicen que hay una receta para cada día del año, ¿no? Sí, exacto. ¿Con quién vamos a recorrer la Lisboa gastronómica? Pues con el chef más importante, más conocido de Portugal, que es José Avilés. Es el único que tiene 2 estrellas Michelin en Portugal. También su restaurante Belcanto tiene 3 soles Repsol. Y es el único que aparece en la lista de 50 Best. En fin, una celebridad. No sé, ¿con quién podríamos compararlo de España? Pues el máximo, el mejor, el más conocido. Pues vamos a recorrer Lisboa con él y con sus recomendaciones. Le he pedido cuáles son las 3 recetas básicas, o sea, si solo vas a estar 2 o 3 días, ¿qué te pides, no? De esas 365 posibles, y me recomienda estas 3. Yo podría decir bacalao a brás, bacalao a goma de sá y un bacalao asado a la brasa con batata, cebolla, garbanzos, que esas 3 a mí me encantan. A mí, de las 3 que ha dicho, a mí el bacalao a la brasa me gusta. No con esos otros ingredientes que ha dicho él, no lo he probado, vamos. Pero el bacalao a brás, o sea, reconozco que tiene 3 cosas que juntas y bien hechas son imbatibles. El bacalao, huevo y patata. Sí. Un poco de cebolla y tal, pero bueno, en fin. Nunca te cansas de ese plato, la verdad. No. Pero en Portugal no solo hay bacalao. Claro. Y le he preguntado, porque con la cocina portuguesa yo tengo esa sensación de que son como unos primos que me resultan familiares, pero no conozco, ¿no? O sea, todo es cercano, pero no de esa manera. Al final, cuando vas, lo disfrutas mucho, pero no te sabría decir yo otros platos, y por eso le pregunto a José Avilés. Almejas bola un pato con cilantro, con limón y ajo. Una de las recetas de marisco, las mejores recetas de marisco del mundo para mí. Creo que nuestro arroz de marisco también, bastante distinto, puede ser sorprendente, es muy muy bueno. Y guisantes con huevos poché, que se parece ya con algunos guisos españoles, pero
por esa presencia también parece sorprendentes. La verdad es que si vas a Lisboa 3 días, podrías casi desayunar, comer y cenar solo en restaurantes de José Avilés sin repetir ninguno, porque tiene 10 en la ciudad, algunos bastante exitosos. 10 restaurantes en Lisboa, sí, Bairro do Avilés tenemos 4, en Taberna es más para picotear, tiene petiscos portugueses que puedes probar distintas cosas. Tenemos ahí nuestro pollo asado, uno de los platos más típicos de Portugal, con influencias africanas, que lo servimos ahí en Taberna también, que está muy bien. En patio el bacalao à brás. Ahora que he dicho la cocina africana, esto es algo que en Lisboa también es muy interesante, ¿no? Que la influencia de las colonias de Angola, de Cabo Verde. Sí. De hecho, hay mucha presencia de angoleños y de caboverdianos. Y de Brasil también. Y de Brasil, sí. Y hay lugares de comida, de cocina africana, muchos de ellos populares y muy sencillos, donde se come muy bien. Sí, hay un sitio, ahora repasaremos algunos clásicos, pero en Lisboa fue el primer sitio donde se creó un mercado time out. No sé si lo conoces, que hay sí. Bueno, es verdad que es un concepto como muy moderno, pero hay cosas de calidad, es interesante. Es hay una muchos. Sí, o sea, hay cosas de, calidad turística, ¿no? Sí. Y otras que todavía mantienen cierto nivel. Sí. Pero es un lugar que hay que ver. O sea, hay que ir al mercado time out, dejarse llevar por el bullicio que hay allí. Lo podríamos comparar igual con el mercado de San Miguel en Madrid, pero me gusta más el time out. Sí, está mejor. En fin, le he preguntado a José Avilés que nos recomiende algunos restaurantes tradicionales, de esos en los que entiendes lo que luego él versiona en sus restaurantes con estrella Michelin, ¿no? El bel canto, el encanto, que está más centrado en la verdura. Bueno, a los sitios clásicos de Lisboa a los que hay que ir. Zé da Morería, un restaurante que me gusta mucho. Ramiro, una marisquería, cervecería. También Puleiro, otro restaurante. Magano o Coelho de Rocha. Son restaurantes que me encantan, tradicionales en Lisboa. Una vez más es difícil coger solo uno o dos. Haremos una cosa, luego estos restaurantes los pondremos en nuestras redes, en las redes de Gastoser, para que quien quiera y vaya a visitar Lisboa pueda hacerse una lista de algunos de estos lugares tradicionales. Sí, porque cazarlo al vuelo habla muy bien. Yo pensaba que iba a hablar en portuñol, está hablando castellano bastante... Sí. Pero sí, el nombre exacto lo encontraremos en las redes o en la web. Esto que hablábamos al principio de la gentrificación de algunos barrios de las ciudades turísticas, ¿no? En España pasa con Barcelona, con Málaga, en fin, con muchos sitios. Lisboa también ha tenido ese problema y le he preguntado a José Avilés por el tema. Lisboa tiene mucho turismo, pero la verdad que en casi todos los barrios, mismo los más turísticos, encuentras siempre cocinas tradicionales, cocinas muy buenas. Siguen con muchos clientes portugueses, ahí donde estamos en Chiado, que es un barrio muy turístico, pero es también donde tenemos nuestros restaurantes y donde hay algunos de los mejores restaurantes de Lisboa. Bueno, pues él defiende la cocina lisboeta, los barrios, que la gente se mueva, que explore, pero él lo tiene todo concentrado en Chiado. Sí. Yo le he querido preguntar, siendo una ciudad con un frente marítimo tan imponente y tan enorme, pues por buenos sitios para comer pescado, para comer marisco. Ya ha mencionado alguno, pero nos dice alguno más. Pescado y marisco, Ramiro, que está muy bien. La marisquera Núñez también. Yo tendría que aconsejar ir a Cascais, arriba del mar. Tenemos ahí Maré, que la verdad que es nuestro restaurante, que es espectacular y se come un pescado maravilloso. Cascais, que es una excursión muy recomendable desde Lisboa. Si solo vas a Lisboa unos días, pero te sobra, yo qué sé, una mañana y una tarde, coger el tren. Y en muy poquito tiempo llegas a Cascais, que tiene un paseo muy agradable, ves el mar, estás allí, comes en este restaurante o en otro y te vuelves. Estupendo. Bueno, en Lisboa hay muchas otras cosas que hacer, desde tomarte un vino, a tomarte un café, a tomarte un pastel de nata, ¿no? En fin, quería que me recomendara otras cositas, sabiendo que no tenemos mucho tiempo, y ahí van sus consejos. Lo tradicional pastel de nata, para mí los mejores son la manteiguería, que tienes ya algunos locales, no es solo uno, y son espectaculares. De mercado recomiendo el 31 de enero,
31 de janeiro. Para mí es un mercado muy bueno. Para tomar café, Copenhagen Coffee Lab. Para tomar un buen vino, Garrafeira Alfaia, Senhor Uva. Y de vinos naturales tiene eso vino Vero. También con muchas opciones, muy divertido, muy bueno. Pues tienes deberes, ¿eh? Bueno, con todas estas recomendaciones te puedes hacer una visita a Lisboa fantástica, fantástica. Que Lisboa es una ciudad maravillosa que hemos recorrido con la ayuda de Carlos Cano y de el único chef con 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol, de José Avilés. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, hasta luego. Qual é a ideia? Não ouves a tua cidade a chamar por ti. Esta nova Lisboa. Esta nova Lisboa. Cambiamos de estilo, Jorge, cambiamos de aires musicales para hablar de Lisboa. Pues sí, estamos escuchando a Dino Di Santiago, cantante portugués, residente en Lisboa actualmente, pero hijo de inmigrantes originarios de Cabo Verde. Fíjate que Dino pues, ha fusionado esa música urbana con ritmos tradicionales africanos, música electrónica contemporánea. Él fue clave durante la etapa de Madonna, cuando estuvo viviendo en Lisboa, pues él fue quien la introdujo en esa escena local de los músicos caboverdianos. En fin, desde luego un genio de esos géneros musicales. Esta canción, que lanzó en 2018, está producida por Branco DJ, que es productor y también integrante de la formación electrónica lisboeta Buraka Sound Sistema. Quando entro o foco se move, talento aqui chove, claro que o povo me ouve. En la cadena SER, El primer vuelo. Ya saben que el cine y la tele, las series y las pelis, siempre o casi siempre nos han llevado antes a una ciudad, antes de que visitemos esa ciudad. Y nos hemos preguntado si con Lisboa ocurre o no ocurre lo mismo. Lucía Bermúdez, hola. Hola, ¿qué tal, Pedro? Así que conocí a una mujer con un abrigo rojo que desapareció. ¿Conoce este libro? Ayer se lo vendí a alguien. Y lo ha dejado todo. Unos billetes de tren. ¿A dónde? A Lisboa. El tren sale en ¿Qué 15 pelis nos traes que hablen de Lisboa? La primera que traigo es de 2013, se llama Tren de noche a Lisboa y está dirigida por Bill August. Basada en la novela de Pascal Mercier y protagonizada por Jeremy Irons, que es un poco como su musa, la película sigue a un profesor suizo que abandona su vida rutinaria tras conocer a una mujer portuguesa y termina viajando a Lisboa, obsesionado con la ciudad, con la mujer y con el pasado de un escritor. Por ser un poco más concreta, entre las localizaciones más destacadas se encuentran barrios como La Alfama, que ya lo veremos luego, que es bastante clásico, claro. El Chiado. También otro clásico. Sí, y bueno, pues librerías históricas, miradores y calles, que es un poco lo bonito que tiene Lisboa. ¿Qué es lo que es Lisboa? Claro. Bueno, hemos empezado con Billy August. ¿Seguimos con Billy August? Sí, porque parece que el hombre tiene una especie de fetiche con la ciudad. Ahora yo soy el patrón. A quien no le guste puede irse inmediatamente. A los que os quedéis no os faltará comida, pero tendréis que trabajar duro. Billy August pues adaptaba la famosa novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que bueno, pues como muchos saben, la película sigue la historia de la familia Trueba a lo largo de varias décadas marcadas por el amor, los conflictos políticos y los cambios sociales en Latinoamérica. Y aunque la historia transcurre en un país latinoamericano nunca especificado, parte del rodaje se realizó en Portugal, especialmente en Lisboa y alrededores, pues aprovechando esa arquitectura, ¿no?, claro, que hablábamos antes, las mansiones, y con esos palacetes históricos y zonas señoriales, las localizaciones aportaban esa mezcla perfecta entre elegancia y melancolía. Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O senhor é português.
Un año después de La Casa de los Espíritus llegaba a las pantallas Lisboa Story de Wim Wenders. Hace aquí prácticamente una carta de amor a la ciudad, eso sí, muy musical. La historia sigue a un técnico de sonido que llega a Lisboa buscando a un amigo director desaparecido mientras recorre las calles grabando sonidos cotidianos. Y es que si algo hace muy bien este director es grabar la belleza en lo cotidiano. Así que más que una película convencional es un paseo cinematográfico por Lisboa. La Alfama, el Barrio Alto, plazas escondidas son casi protagonistas del largometraje. ¿Un 007 también? Es que 007 no se pierde una ciudad de Europa. Queremos una localización exacta de 007. El 10 está armando barullo con la operación Bedlam. Señorita Moneypenny, ¿ha consultado comunicaciones? Las respuestas del Cairo, Ámsterdam y Madrid son negativas, señor. El primer ministro desea ser informado en cuanto sepamos algo. Pues sí. Un clásico. Un clásico, pero que es que tiene además su cosa, porque esta es Al servicio secreto de su majestad, que justo fue cuando Sean Connery ya había dejado oficialmente el personaje, eso parecía, entró un chico, un modelo australiano, George Lazenby, prácticamente desconocido. Claro, esto no generó mucha simpatía en los fans de la saga, así que Sean Connery terminó regresando poco después en Diamantes para la Eternidad, con un sueldo gigantesco que además fue histórico en Hollywood. Pero esta película en concreto, que es del 69, de 1969, pues bueno, sigue al espía más famoso del cine mientras investiga una conspiración internacional y mezcla espionaje, lujos, pues en esos palacios lisboetas que fueron escenario de varias escenas, y las localizaciones de la película volvieron a visitarse en 2019 cuando el mismo actor regresó a Portugal con motivo del 50 aniversario del estreno de la peli. Bond se tomó sus famosos vodka martinis en lugares como el Casino de Estoril, el Puente 25 de Abril, el Palacio de los Marqueses de Fronteira, vamos, que se hizo un tour por toda Lisboa. ¿Conoce a los médicos filósofos? ¿No? Son médicos y psicólogos franceses, pero también filósofos que sostienen la teoría de la Confederación de las Almas. ¿La Confederación de las Almas? Sí, mientras la tradición cristiana cree en un alma única, en esta teoría la personalidad humana se considera más bien como una confederación de varias almas que están bajo el control de un yo hegemónico. Sostiene Pereira, de 1995, dirigida por Roberto Faenza, basada en la novela de Antonio Tabucchi, protagonizada por Marcelo Mastroianni, retrata la Lisboa de los años 30 en pleno régimen salazarista. La historia sigue a un periodista cultural que empieza a despertar políticamente mientras Europa se acerca peligrosamente al fascismo. Aquí Lisboa parece mucho más gris y opresiva que en las películas anteriores que hemos comentado. Pero bueno, no faltan las cafeterías históricas, redacciones de periódicos, las plazas clásicas del centro y el barrio de Chiado, que también ha sido muy, muy grabado. Una Lisboa diferente a las de las pelis anteriores. Venga, y nos queda la última. Bueno... Gasolina. Esta no te la esperabas. Sí. ¿Qué me dices? Hemos pasado de la Lisboa preciosa, la Lisboa melancólica, y ahora vamos a la Lisboa más de acción. Fast and Furious X, la 10 de 2023, dirigida por Luis Leterrier. Después de años recorriendo todas las carreteras más desafiantes del mundo y 9 películas que no son pocas a su espalda, Toretto busca una vida tranquila con su familia. Pero como siempre, pues las cosas que siempre le pasan, llega el vengativo hijo de un narcotraficante, Con el reparto original, la película de la saga contó con 2 apariciones, una actriz portuguesa llamada Daniela Melchior y la ciudad de Lisboa. Aunque estaba grabada en varias ciudades de Europa, también visitó la película pues ciudades de Vila-real, Viseu y Lisboa. Los escenarios de la capital marcan momentos de pura adrenalina y acción, que sinceramente no pegan mucho con lo que acabamos de comentar, pero ahí lo tienes. Bueno, yo creo que hay una Lisboa casi para cada fan. Por cierto, Vila-real y Viseu, que también son sitios muy recomendables en Portugal. Gracias, Lucía. Gracias a ti. Com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim, será que tú me conheces? Yo ahora me quedaría un ratito a vivir en esta canción. Es maravillosa. Bueno, esta tiene un poco de trampa. Estamos escuchando a Carmiño, pero bueno, la canción es de Rosalía, se llama Memoria, pero Carmiño es la mujer con la que todo el mundo quiere colaborar, con Pablo Alborán, con Caetano Veloso, con Coldplay, en fin, se ha convertido en una de las principales voces del fado contemporáneo.
influenciada por su madre, que también era fadista, entonces de casta le viene al galgo. De pequeñita, fíjate, Pedro, que ella soñaba con ser periodista. Anda. Sí, se grababa grabando noticias dramáticas, un poco a lo Piqueras, terrible apocalipsis, un poco así. En fin, pues así era Carmiño. También esa intensidad la pone a la hora de cantar, maravillosa. La vimos en la película Pobres criaturas, cantando frente a Emma Stone y también tocando la guitarra portuguesa, que es un instrumento que está tradicionalmente reservado para los hombres en el fado. Carmiño. Se derrama en la falta de pasado, es el olvido. Cuando muera solo pido no olvidar lo que viví. Será que tú me conoces, que o tempo passa e não esqueces que eu fui isso. Lisboa es su cantada de fados, su particular olor a bacalao cocinado, sus miradores o su luz. Pero también hay una Lisboa escrita de versos, repleta de literatura, y para descubrirla hemos hablado con Junea Asir, que es escritora y profesora de portugués en la Casa do Brasil de Madrid. Junea nos recomienda libros imprescindibles para conocer un poco mejor la ciudad, para acercarnos un poco más a sus calles. El primero, Lisboa, lo que el turista debe ver, de Fernando Pessoa, publicado muchos años después de su muerte. Fernando Pessoa ha dejado un baúl llenísimo con obras y escritos, manuscritos que poco a poco vamos conociendo. Y, por ejemplo, esta guía fue publicada en 2006. Fernando Pessoa nació en 1888 y falleció en 1935. Esta guía formaba parte de los textos que Pessoa guardaba en su legendario baúl y la escribió para que el viajero sacara el mayor provecho de su estancia en la ciudad. La guía pues narra un poco su Lisboa querida. Por ejemplo, recomienda las mesas de los cafés a brasileira, Montaña o Martinho da Arcada. También Terreiro do Paso, Castillo de San Jorge, con una mirada muy particular. Entender Lisboa pasa también por acercarnos un poco a la revolución de los claveles que acabó con 48 años de dictadura en Portugal. Junea Así recomienda leer Los Memorables de Lidia Jorge para entender mejor el episodio fundacional de la democracia portuguesa. Es una novela histórica que se pasa básicamente en Lisboa. Una reportera que después está fuera de su país, regresa a Lisboa, a Portugal, para hacer un documental sobre el 25 de abril, la Revolución de los Claveles. Entonces, camina literalmente por las calles de Lisboa, entrevistando a personajes anónimos que estaban presentes y observaron todo que estaba siendo organizado. José Saramago no podía faltar en esta pequeña biblioteca sonora sobre Lisboa. Junea añade a la lista una de sus obras maestras, Memorial del Convento, ambientada en el siglo XVIII durante la época de la Inquisición en Portugal. Es una novela histórica publicada en 82 y la historia se desarrolla sobre todo en Lisboa, cuando el rey Don Juan V de Portugal, el magnánimo, pues manda construir un convento franciscano en Mafra. Mafra es una región de Lisboa, pues esta promesa fue para que su mujer se quedara embarazada, doña María Ana de Austria, que no conseguía quedarse embarazada y pues se quedó embarazada de una niña. Y este local existe, se llama Palacio Nacional de Mafra. Merece la pena ser visitado también. El libro reconstruye la vida popular de la época y cuenta cómo el rey Juan V de Portugal prometió levantar este convento de Mafra a cambio de tener herederos, con su mujer María Ana de Austria. Memorial del Convento fue un libro muy importante para el propio Saramago. Fue la novela preferida de José Saramago, que curiosamente fue cremado con una edición del libro. O sea, tal era su predilección por Memorial del Convento. Para cerrar esta guía literaria de Lisboa, una última obra de José María Dehesa de Queiroz. Los Mayas, que es una novela que se pasa en Lisboa y narra la historia de una familia de la aristocracia, los Mayas, una crítica sobre la sociedad lisboeta de la época, una crítica a la religión, a la política, literatura. Narra la decadencia de una familia noble portuguesa, con muchos temas, trágica historia de amor, la esclavitud, y de esta manera
podemos conocer las calles de Lisboa. En esas calles de una ciudad tan vibrante en la que todavía hoy resuenan los ecos de las pisadas de sus poetas y escritores. Bueno, pues vamos a ir poniendo fin a este viaje musical por Lisboa con esta propuesta tan peculiar, tan original. Y maravillosa. Gracias por descubrírmela, Pedro. Yo también fue un descubrimiento muy reciente. Bueno, es maravilloso. Bueno, Dama, así se llama esta formación. Son las siglas de Deixa o amor me avalar, ¿eh? Algo así como Deja que el amor me conmueva. Y bueno, durante la infancia, esta formación, en la escuela ya se conocieron esos 3 integrantes originales del grupo y actualmente, pues poquito a poco se han ido convirtiendo en una de las bandas de pop más exitosas de Portugal. En una década han logrado su propio estilo, fusionando lo acústico, el rap suave, el folclore, y han conectado con el público de una manera espectacular. El público joven ya es suyo, tienen múltiples discos de platino y actualmente pues son los llenaestadios de Portugal. E desse coração bonito, por sorriso nessa carinha louca. Dás trabalho, mas eu nunca tô de folga, amor. Ando a juntar para o teu anel. Eu juro que contigo, amor, faço tudo por amor. Dou-te o meu coração, eu dou-te tudo. Jorge Sánchez, muchas gracias. Un placer, y hasta Pedro. el próximo viaje. Gracias. Não voltar, mulher.